Romanos capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, verso 22 al 24. Recuerden que allá hay una serie de preguntas. Estamos hablando, estamos hablando sobre qué es el sacrilegio y sus evidencias, ¿cierto? Hace 8 días empezamos con este tema. ¿Qué es el sacrilegio y sus evidencias? Capítulo 2, verso 22 al 24 de la carta a los Romanos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre Celestial, a ti oramos. En esta hora habla nuestro corazón conforme a tu gracia. Y lo que me has regalado en secreto, Señor, tráelo en público, Señor, trae luz al entendimiento, al corazón, y danos por tu Espíritu Santo la capacidad de poner tu palabra por práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Recuerde poner su teléfono en modo vibrador o en modo avión, o apáguelo, bájale el volumen. Hemos venido para estar en la presencia del Señor, y la presencia del Señor merece reverencia. Amén. Bueno, hablamos de qué es el sacrilegio. Les voy a recordarla allí. Les voy a refrescar la memoria. El apóstol Pablo emplea la palabra sacrilegio, que es la profanación, daño o falta de respeto grave hacia una persona o lugar. También se refiere al uso inadecuado de cosas que se consideran sagradas. Vuelvo y lo repito. El sacrilegio es la profanación, daño o falta de respeto grave hacia una persona o lugar, o también se refiere al uso inadecuado de cosas que se consideran sagradas. Es decir, que el sacrilegio se da en tres evidencias, se puede evidenciar de tres formas. Uno, falta de respeto a Dios. Dos, falta de respeto hacia lo que ha sido consagrado a Dios. Y tres, falta de respeto hacia los que Dios ha escogido por siervos suyos. Vamos a trabajar hoy sobre la primera evidencia del sacrilegio que se está dando de pronto en una persona, en un creyente, en la congregación. Recuerde que si esto está sucediendo, corríjase. Corríjase. No diga a quién le habrá contado el pastor, o el pastor me la tiró duro a mí. No. Sea yo, sea otro pastor, sea en esta congregación, sea en otro lugar, acostúmbrese a que cuando usted oye la palabra de Dios, es Dios quien le habla. El pastor no necesita ir a averiguarle la vida suya, o yo no soy tan desocupado como para irme a vigilarlos a ver qué es lo que hacen en el día, ¿cierto? Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener en cuenta que Dios nos habla a través de su palabra, y a eso venimos. Y cuando el Señor le hable, por duro que sea la palabra, si eso lo está viviendo usted o lo está experimentando, o eso le está queriendo tocar las puertas de su corazón, usted está evidenciando esto en su vida, lo animo para que se corrija y se deje corregir por la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Recuerde que lo que se le debe decir amén, se le dice amén. En el único lugar donde se hace silencio es donde
en el cementerio, los funerales y todo eso, pero aquí cuando hay que decir amén, hay que decir amén, y el momento de cantar es momento de cantarle al Señor. Es muy bonito tocar los panderos, tocar los instrumentos, pero es más hermoso cuando se oye a la iglesia cantarle al Señor. Entonces la primera evidencia del sacrilegio, y es la que vamos a tratar hoy, si alcanzamos a tocar la segunda, la tocamos. La primera es falta de respeto a Dios. Y estaba analizando este tema, hermanos, este punto, y me doy cuenta que una cosa es la falta de respeto de aquellos quienes no conocen a Dios, y otra cosa es la falta de respeto de aquellos que conociendo a Dios y respetan a Dios. Es muy diferente, es entendible, en cierta forma es entendible que gente que no conoce a Dios difamen de Dios, hablen en contra de Dios o pasen por aquí de pronto por el frente y de pronto nos critiquen o digan cualquier cosa contra nosotros, ¿cierto? Que irrespeten a Dios, pues eso es apenas entendible, gente que no conoce a Dios. Una de las palabras que Jesús dijo en el Calvario fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que si supieran lo que estaban haciendo, ¿lo habrían hecho? Entonces mire que hay una gran diferencia entre los que irrespetan a Dios porque no le conocen, porque no saben, a aquellos que irrespetan a Dios aún sabiendo. Por eso, aunque el pecado de Eva fue porque fue engañada, el pecado de Adán fue peor, porque el pecado de Adán fue a sabiendas, fue conociendo. La mujer fue engañada, pero el hombre lo hizo a sabiendas. Por eso uno pecar conociendo qué es pecado es peor. Así lo dice la palabra del Señor. Una cosa es los que pecan y es como cuando alguien uno siente sed y toma agua y, ¿cierto? Uno siente sed o siente sueño, que es algo natural. La Biblia habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. El hombre natural son los que no conocen a Dios. El hombre carnal es el que aún conociendo a Dios vive como si fuera una persona impía, un natural, ¿cierto? Y el hombre espiritual es el que conoce a Dios y se guarda y vive para Dios y vive en santidad para Dios. Ese es el hombre espiritual. Algún día con la ayuda del Señor les hablo sobre ese tema. Entonces, analizando esto, me doy cuenta que una cosa es el irrespeto a Dios de aquellos que no lo conocen y otra muy diferente, los que irrespetan a Dios aún conociendo a Dios, sabiendo qué es lo que a Dios le gusta y aún así hacen lo malo. Quiere decir que este tema no es para gente inconversa. Si alguien tiene que tener cuidado de caer en el sacrilegio, somos los hijos de Dios, los que hemos conocido a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Los que hemos conocido a Dios. Vamos a leer dos citas bíblicas aquí en este primer punto de lo que es esta primera evidencia, que es la falta de respeto a Dios, la primera evidencia del sacrilegio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Versículo 13, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Listo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire que Pablo hablaba mal de la iglesia. Y perseguía a la iglesia porque sabía o no sabía. Porque no sabía. Por eso después de ese punto y coma, él va a explicar que fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. En ignorancia, en incredulidad. Entonces, una cosa son personas que ignoran
Y en esa ignorancia y respetan a Dios. Y otra cosa muy diferente cuando la gente sabiendo habla mal de Dios. Por eso Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 es un libro que casi uno no lo toca, pero es un libro muy especial. Léalo en casa. A ver, me gustaría mucho que me ayuden a leer, por favor. 1, 2, 3. Si fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, una persona que viene a la casa del Señor para ofrecer sacrificio de necios, son personas que claramente se ven que no saben que hacen mal. Por eso un creyente que sabe, uno espera eso de gente que, bueno, que está apenas empezando o que está empezando a venir, pero ver un creyente en la congregación que no glorifica a Dios cuando uno sabe que tiene motivos para cantar al Señor, para glorificar a Dios, hermano, eso se le ve muy mal. A un creyente se le ve muy mal eso. No se acostumbre a ser un creyente que viene, se sienta, se para, cierra los ojos, se va y no pasó nada. Dios no quiere religiosos. Es más, Dios no está buscando ni siquiera adoración, porque para eso tiene los ángeles. Dios está buscando es adoradores, no adoración. Él está buscando adoradores. Entonces, eso es un consejo para el creyente que ha conocido a Dios. Es decir, usted en el culto a Dios no se comporte como uno que no conoce a Dios. Compórtese como uno que ha conocido a Dios. Por eso el coro dice, si has conocido al Señor, alábale, porque Él habita en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale. ¿Cierto? Pues si lo ha conocido, alábele. Por eso se le ve muy mal a un creyente. Por lo menos, hasta el momento aquí yo no lo he visto. Gracias a Dios, pero cuídese de eso. De ser una persona que cuando sube aquí se despeina cantando y predicando y quiere que de todo pase allá, tsunamis, terremotos, de todo. Pero cuando le toca estar en la silla, no adora y no alaba. Hermano, eso es un flagelo que se está viendo mucho en las congregaciones. Donde, hermanos, aquí, hermano, el baterista se desbarata ahí tocando ese instrumento. Pero otra cosa es verlo ahí adorando, cuando le toca a otro cantar. Ya no se desbarata. Entonces, la primera evidencia es una persona que irrespeta a Dios, aún conociendo y sabiendo a Dios. Y sabiendo de Dios, el consejo es que cuando usted vaya a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, que si supieran que están haciendo mal, no lo harían. El creyente debe aprender a hacer el bien cuando está en el culto, en la casa, porque es que la vida del culto del creyente no es un culto como el de los judíos. Desde los judíos todos se congregaban en asamblea y cada quien para su casa. Nosotros, el culto nuestro es un culto 24/7 los 365 días del año. Es un culto constante. Por eso les voy a regalar de último ese texto para finalizar ese puntico. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué tipo de culto quiere el Señor. El culto, la palabra culto quiere decir máxima adoración. Y en eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando se viene a la casa del Señor a hacerle culto al Señor, es hacerle culto al Señor también. Ese es el versículo que tiene allí.
Otro punto muy importante acerca de la falta del respeto a Dios. Cuídense de esto. Decir que Dios no existe, eso es una falta de respeto a Dios. ¿Aló? Y por eso es que tanto el Señor rechaza la idolatría como también el sacrilegio. Porque un ídolo nada es en el mundo. Gracias, hermana Ángela. Un ídolo nada es en el mundo. Así que usted no ha visto lo que le decía hace 8 días. El creyente que peca contra Dios y no siente nada y no le pasa nada, o sea, como que no le duele, semejante es al religioso que peca y hace cualquier impiedad delante de sus imágenes que para él consiguiera sagradas. ¿Usted no lo ha mirado? Tomando y pegándose y engañando a la mujer con el crucifijo ahí en el pecho. Y eso para ellos es sagrado, ¿o no? Y eso para ellos es sagrado. Tanto el creyente que peca contra Dios es igual de pecador como aquel religioso que delante de sus imágenes peca y hace cualquier impiedad. Porque un ídolo nada es en el mundo. Y mi Dios no es un ídolo. Nuestro Dios es espíritu. Y Él está en todo lugar. Y donde quiera que Él está, se le honra y se le glorifica y se le hace culto al Dios soberano, al Dios eterno. Hermano, decir que Dios no existe, la Biblia lo dice necio. En el lenguaje nuestro se dice ateo. Un ateo es una persona que no cree en Dios, pero es que hasta los ateos creen. Los ateos creen, ellos creen. ¿Qué es lo que un ateo cree? Que no hay Dios. Entonces hasta los ateos creen. Hasta ellos tienen fe para decir eso. Claro, esa fe es muerta. Porque esa fe está mal direccionada. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros creíamos en cualquier cosa, en que las lentejas daban plata, que las herraduras detrás de la puerta guardaban la casa, que la sábila le dabas yo no sé qué cosa, que los frijoles amontonados en la mesa, mejor dicho, iba a haber abundancia, que un billetico guardado en cuadritos dentro de la billetera, eso le iba a hacer plata toda la vida. Y veníamos creyendo cualquier cosa. Pero cuando vinimos a Cristo, el Señor cogió nuestra fe y la direccionó a Él. Esa fe que el mundo la coloca para las cosas allá en el pecado, en el paganismo, en el mundo, esa fe el Señor la tomó y la direccionó hacia Él. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Él para nosotros? El autor y consumador de la fe. Así que para que la fe, escuche, para que la fe sea válida, hay que ponerla en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Alabe al Señor, me gusta, apláudalo a Él. Él está aquí, gloria a Dios. El Salmo 14:1 dice de esta forma: dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? Lo que en nuestra sociedad se le llama a una persona que no cree que hay Dios, o que cree que no hay Dios. Se le dice ateo. La Biblia lo dice necio, porque es que es una necedad, hermano. Hermano, imagínese usted, nacer, usted que sabe que su papá es Leonardo y su mamá es Patricia, que tiene foticos de bebecita ahí en el álbum, que tiene foticos ahí de todo eso. Venir a una de 20 años y decir que usted viene del mono. Eso no es un respeto a los padres. Si usted sabe que lo engendró papá y la dio a luz mamá, ¿por qué va a decir a lo último que usted viene del mono? Eso es un irrespeto a los padres. Por eso provenir de Dios y decir que Dios no existe es una tontería, es una necedad. Decir que Dios no existe es un insulto a Dios. Vea, si yo fuera Dios, así que si no tiene razones, cree que no tiene razones para darle gracias a Dios, ya le di una: dele gracias a Dios que su pastor no es Dios. Porque si fuera Dios,
hace rato había dejado de existir. Si nosotros fuéramos Dios, ¿qué haríamos en esa situación? Gracias a Dios que Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia su misericordia es como el freno en el carro o en la moto. Cuando su ira se va a derramar, Él pone freno y se acuerda de su misericordia. Y dice el profeta: por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos a causa de su misericordia. La misericordia es algo muy bonito. La gente dice: Dios no existe. Salmos 14:1. Ahora, este otro punto: saber que Dios existe y vivir como si Dios no existiera. Eso también es sacrilegio. Eso también es irrespeto a Dios. Tanto decir como Dios no existe, pero yo pienso que es peor una persona que conociendo a Dios lo irrespeta. Por eso les dije al principio, es muy diferente el irrespeto de una persona hacia Dios que no lo conoce a otro que sí lo conoce y lo irrespeta. Isaías capítulo 1, el versículo 4. Isaías capítulo 1, el versículo 4. Mire lo que dice: oh gente pecadora. Bueno, regálenme el verso anterior, por favor. El verso 1, regálame el verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y mire lo que dice Dios: crié hijos y los engrandecí. Y mire lo que ellos resultaron: y ellos se rebelaron contra mí. Traer hijos al mundo y dolerle a uno los hijos, para que al final se vengan contra uno. ¿Ha pasado o no? Claro que sí ha pasado. Donde hijos mandan a matar a sus padres para quedarse con herencia. Y eso dice la Biblia, eso son actitudes de los hombres sin Dios en este tiempo. En los posteros tiempos vendrán días peligrosos. ¿Sí o no? En los posteros días vendrán tiempos peligrosos, y una de esas cosas peligrosas es que van a haber hijos ingratos, crueles, desobedientes a los padres, impíos, desleales, sin afecto natural. Léalo en su casa. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. En adelante, léalo en su casa. Ahí está el carácter de los hombres en los posteros días. La rectora del colegio me dijo: don Samuel, yo llevo 40 años me dijo: pastor, yo llevo 40 años en este trabajo de la educación en Colombia, y cada vez que pasa el tiempo me aterro más de esta sociedad, cómo se ha degradado los principios. Y yo le dije: profesora, a usted que le gusta leer, lea la Biblia en 2 de Timoteo 3, ahí está. La degradación del hombre por causa del pecado. Todo eso que usted está viendo es por causa del pecado, pero en Jesucristo el Señor quiere hacernos nuevas criaturas en Cristo. Ese problema del pecado queda solucionado. ¿Cuántos de nosotros éramos así? Pero vinimos a Cristo y Él nos solucionó ese problema. Eso no se soluciona con psicología, son pañitos de agua tibia. Psicología, todo eso es importante, pero esos son pañitos de agua tibia y el hombre como que calmarlo. Como para un dolor, para una migraña crónica, un Advil forte, ¿cierto? Un ibuprofeno, un acetaminofeno, bueno, algo fuerte ahí para la cabeza, ¿cómo se llama? Winadaine. Son las pasas más fuertes. O un tramadol para una migraña, para un dolor muy fuerte. Tomarse un medicamento fuerte, pero al ratico vuelve y le pasa el efecto y necesita otra vez. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo aquel que venga a beber de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna.
El que viene a Cristo no necesita de nada más cosas. Con Cristo lo tenemos todo. Mire, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3, el buey conoce a su dueño. Mire, por eso una persona que irrespeta a Dios es peor que un animal irracional. Porque mire aquí cómo los va a comparar Dios a esos hijos rebeldes que los crió y se rebelaron contra él. Los va a comparar con un buey. ¿Ah? Y ese güey no le están diciendo como un mexicano, que los mexicanos dicen, güey, órale, güey, ¿cierto? El güey están refiriéndose a la misma persona, no. Este güey sí es un animal, un burro, un animal de 4 patas. Este güey es un animalito que come hierba, que no tiene conocimiento. Dice, el buey conoce a su dueño. A diferencia de nosotros que somos seres racionales, el hombre que dice que Dios no existe y que proviene de Dios y se sale rebelando contra Dios es peor que un buey. Ahí lo dice la Biblia. Pelee con eso. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿A quién ha visto aquí un borracho montado en un caballo al otro día donde aparece ese señor? En la casa de él. Porque ese asno, ese caballito, ese burro, conoce su pesebre. Y el borracho se puede montar ahí y se queda dormido, al otro día amanece estacionado el burro ahí con estacionaria ahí en el pesebre. Porque el buey conoce a su dueño, pero el buey es un animal irracional. Y el asno también, él conoce el pesebre de su señor, pero Israel, ayúdeme por favor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, peor que un animal irracional. Que Dios no, yo no sé usted, hermano, pero que Dios me guarde de irrespetar a Dios. Que aún conociendo a Dios yo le falte al respeto a mi Dios. Y puede pasar, hermano, que en algún momento nosotros le faltemos al respeto al Señor. Pero cuando una persona está bien espiritualmente se da cuenta cuando le falta el respeto a Dios. Créame, hermano, créame. Cuando una persona está bien con Dios, se da cuenta cuando Dios le falla, cuando a Dios le falla. Cuando un creyente tiene su conciencia buena delante de Dios, se da cuenta cuando Dios le dice al corazón, hey, suelta ese celular ya. Hey, suelta ese televisor, mijo. ¿Y yo qué? ¿No me vas a dedicar tiempo a mí? ¿No vas a hablar conmigo? Hermano, a mí me parece eso raro que uno se levante en la mañana y la esposa ahí y los hijos ahí y uno haga de todo, los vea, pase por el lado de ellos, casi que empujándolos y no los salude. Y cuando uno ve eso en los hijos, uno le dice, oiga, mijo, saluda a su mamá. O es que se levantó bravo con ella, salúdela, abrácela. Hermano, vea, eso no es natural. Cuando uno llega a la casa, el primero que sale a saludarlo, ¿quién es? El perrito. Benji sale ahí a saludarlo a uno. Y claro, ¿cómo no lo va a saludar a uno a él? Claro, uno lo saluda. Le da su caricia, pues, su caricia. Su cariñito, lo acaricia. Y él mueve la colita. ¿Cierto? Es natural. Pero ¿cómo es que yo llego al segundo piso y me sale la niña y yo no la saludo igual? No soy capaz de cargarla, de darle un abrazo a mi hija, de darle un abrazo a mi esposa, un beso, un cariñito, un buen trato. ¿Cómo es posible que yo trato mejor un perro que mi familia? ¿Cómo es posible que usted va a atender con mayor entrega un televisor, las redes sociales, su WhatsApp, sus estados, sus historias, y Dios que le dio la vida, que le está dando los ojos, que le está dando la oportunidad de respirar, que lo ha bendecido incluso mismo con ese teléfono que usted tiene en su mano? ¿Cómo le va a dedicar más tiempo a eso que a Dios? Eso es un irrespeto a Dios. Por eso le digo, si Dios le habla, hermano, y usted siente, corríjase, porque lo más es que Dios lo ama. Hermano, cuando uno no ama a los hijos y no que los consiente, los malcría. A su hijo no lo mime, ámelo. Los hijos se aman, no se miman.
Bueno, claro que uno le da una caricia ahí de vez en una caricia, unas palabritas ahí bien bonitas, bien hermosas, pero también va tomando, ¿cierto? ¿Cierto? También los va a dar rienda, ¿cierto? Les suelta, y los va soltando hasta que los hijos se van de la casa. Pero esto es muy importante, hermano, que nosotros lo tengamos en cuenta. No podemos saber que Dios existe y al mismo tiempo vivir como si Dios no existiera. No sé, hermanos, si ustedes me están copiando con esto. El verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿A usted no le parece eso un irrespeto a Dios? ¿O le parece que, ay, el Señor también es muy delicado? ¿Ah? Ay, es que el Señor es muy tocado también, ¿no? Mire todo eso, eso es un irrespeto a la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos en este ejemplo, lo tenemos en Judas. En Judas tenemos este ejemplo porque un día les voy a hablar acerca de las desgracias de Judas. Por ahí tengo ese tema, por ahí incluso está sin desarrollar. El Señor me dio ese tema y creo que lo voy a predicar aquí un día de estos. Las desgracias de Judas. Y una de las desgracias de Judas es que él conoció al Señor. Fue escogido por el Señor. Fue tomado por el Señor para darle la tesorería, aunque él mismo sabía que se robaba la plata. Le lavó los pies a Judas cuando él mismo sabía que el que le estaba lavando los pies a él lo iban a entregar. Y aún así le lavó los pies. ¿Jesús sabía que Judas lo iba a entregar? Claro. Y cuando le lavó los pies a los 12 discípulos, no pasó por encima de él. Usted no, porque se me va a entregar. ¿Para qué le lava los pies? Eso es plata perdida con usted. También le lavó los pies. Hermano, es que aquí Dios a todos nos trata igual. Nos ama igual. Y aún sabiendo que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, aquí nos tiene. ¿Usted no le parece es una gracia de Dios tan grande? Uno a veces ve creyentes que, hermano, como que les es tan fácil dejar a Dios, cambiar a Dios por cualquier cosa, no venir al culto pudiendo hacerlo, que no se consagran a Dios, hermano, eso no le duele. Bueno, a usted no, pero a mí como pastor me duele. Eso no le entristece, y sé que a algunos hermanos de la iglesia les duele. Y yo conversando eso con los hermanos de la junta local estos días, hermano, a uno le dan ganas de hasta de llorar, de ver la insensibilidad de algunas personas. Y eso a uno le duele. Si a uno le duele eso, ¿cuánto más al Señor? No podemos ser escogidos por el Señor como Judas. Tenernos aquí el Señor como Judas. Darnos cargos el Señor como a Judas. Y no contar eso para decir, Señor Jesús, aún usted sabiendo lo que soy, me trata de esa manera. No arrepentirnos, hermano. Eso es estar uno acostumbrado a irrespetar a Dios y no arrepentirse, no sentirle dolor de ofender al Señor. Sofonías capítulo 1, verso 12. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón. ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Jehová ni hará bien ni hará mal. Y ojo, que lo están diciendo personas de Israel que fueron escogidos por Dios. Y tal vez ninguno de nosotros tal vez sea tan atrevido de decirlo con la boca, pero con las acciones sí. Eso es vivir, saber que Dios existe y vivir como si Dios no existiera. ¿Están de acuerdo? Punto número 4 de esta evidencia, que es la falta de respeto a Dios. Ofrecerle cosas a Dios de mala calidad.
Eso es otra cosa por las cuales se irrespeta a Dios. Isaías capítulo 1, verso 11 al 14. Pero, ¿qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. A ver si alguien se acuerda el domingo que les hablé acerca de las palabras vanas. ¿Qué significa la palabra vana o vanidad? Pasajero, efímero, vacío, sin fundamento real. Así que una persona que quiere hacer cosas para Dios, pero no quiere vivir para Dios, su ofrenda, mire, vea, su ofrenda viene a ser una ofrenda vacía, pasajera, falta de realidad, vana. Hermano, Dios no está interesado tanto en su ofrenda, Dios está interesado en usted. ¿Sí? Por eso yo le digo, hermano, yo prefiero que usted se consagre, en que usted traiga diezmos o se consagre, yo prefiero que usted se consagre. Porque hay gente que da sus diezmos al Señor y no son consagrados. Hay gente, incluso amigos, vecinos, que saben y traen sus diezmos a Dios, a la obra del Señor y apoyan la obra con sus diezmos, pero no se consagran a Dios. Yo prefiero que tú te consagres a Dios, porque un consagrado diezma, pero no todo diezmador es consagrado. No me traigáis más vana ofrenda. Mire cómo está esta calidad de ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Se acuerdan qué significa el incienso? Las oraciones. Muy bien, felicitaciones. El incienso, es decir, tu oración me es abominación. Es impresionante, hermano. Cualquiera diría, hermano, hay que orar porque la oración lo puede todo. No, Señor, la oración no lo puede todo. La oración no lo puede todo. La Biblia dice que el que no oye la ley de Dios, su oración también es abominable. Así que primero oiga la voz de Dios, atienda a Dios y después ore. No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Una persona gravosa, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Una persona gravosa para usted, ¿cómo es? Cansona. Mire que llega una persona a su casa y lo importune y le hable, y le hable, y le hable, y le hable, y usted con trabajos acumulados y le hable, y le hable, y le hable, oiga, y no se va. Oye, y uno le provoca decir como el chavo, ¿no? ¿Ya se va? ¿Sí? Es decir, las fiestas solemnes para el Señor las tenía aborrecidas y le eran gravosas. Es decir, el Señor decía, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? ¿Por qué no te vas ya? Hermanos, si nosotros ponemos cuidado a esto y honramos a Dios como se debe, hermano, no necesitamos ni predicador bomba, ni que vengan músicos de otra parte. O sea, aquí mismo, usted incluso ahí en su casa, glorificando a Dios, usted puede sentir la presencia de Dios, puede ser lleno del Espíritu Santo donde quiera que usted esté, pero tenga a Dios contento con usted. En muchas partes la gente salta y grita y canta y se parece que como que en la alabanza como que se divierten, ¿cierto? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, parece que se divierten. Pero va uno a ver la vida de ellos y no son agradables a Dios. Eso es abominación para Dios. Eso es irrespeto a Dios. Porque creo que Él se tiene que contentar conmigo si yo le salto en la presencia de Él. No, no, así no es con Dios.
Viva para Dios, agrade a Dios. Una de las palabras que me gustaba mucho el hermano Guillermo cuando estábamos con él nos decía, no se goce tanto en el culto, decía él. Procure que Dios más bien esté contento con usted, aunque usted tenga que llorar. Eso es diferente. No podemos aparentar y hacer que Dios se impresione con la manera de saltar y de cantar y de hacer las cosas de nosotros. A Dios lo impresionamos es con nuestra manera de obedecerlo, de respetarlo a Él, de honrarlo a Él, de vivir para Él, más que las cosas que hagamos, es lo que vivimos para Dios. No sé si usted quiere abrir su corazón en esta noche para que Dios le toque las fibras más sensibles de su ser y no sea orgulloso, no sea insensible. Dese cuenta cuánto nos ama Dios, que nos envía esta palabra para que usted abra su corazón y bote de su casa y de su vida espiritual el sacrilegio. Más bien glorifique a Dios y lo honre con su vida. Alabanzas al Señor Jesucristo. Así que ofrecerle cosas a Dios de mala calidad es irrespeto a Dios. Saber que Dios existe y vivir como si Dios no existiera es irrespeto a Dios. Decir que Dios no existe es un irrespeto a Dios. Y este último puntico, cambiar al Creador también es irrespeto. Romanos capítulo 1, verso 23. Disculpen. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen esto, por favor. Tranquila, no se preocupe que ya voy a terminar de enseñar. No se preocupe. Mire, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible. ¿Y la cambiaron por qué? Por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es una forma de irrespetar a Dios, cambiar al Creador por las criaturas. Versículo 25. Eso es lo que yo le llamo un mal negocio, unos cambalaches raros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y mire esto, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, hermano, esto es grave. Y está pasando. Yo no digo que no se esfuerce uno porque no es todo el tiempo que pase. Tampoco lo juzgo a plenitud, que eso no se debe hacer, hermano, no. Pero se los dejo aquí en la mesa para que lo piensen. Si en esta noche aquí trajéramos un predicador reconocido, un pastor que es reconocido en la iglesia, porque en las congregaciones, en la iglesia nuestra tenemos predicadores que uno le gusta escucharlos, y hasta yo hago lo posible por cerrar la iglesia y me llevo a la iglesia para escuchar la palabra de Dios allá, ¿cierto? No hay problema. Pero hermano, no es posible que a un creyente lo muevan las criaturas antes que el Creador. Eso no es posible. Les aseguro que si esta noche hubiésemos, es más, yo no les anuncio, el día que vaya a traer un predicador aquí, que los conozco, y me va a traer un predicador aquí que es conocido, no les anuncio, no les digo nada. Y al otro día el hermano, ¿vino el hermano? Sí. ¿Y el pastor por qué no avisó? ¿Pero y por qué? ¿Acaso venimos aquí a honrar y a darle culto a las criaturas? Aquí venimos a honrar y a darle culto al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, hermano, no nos acostumbremos a que nos mueven como los barquitos de vela y que hay que acomodar la velita de acuerdo de dónde venga el viento y para donde yo quiera ir. Si yo quiero ir para allá, entonces volteo a la velita
para donde esté, para donde viene el viento, para que me lleve para donde yo quiero ir. Acostumbrémonos a tener motorcito, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve, el Espíritu Santo el que nos traiga, el Espíritu Santo quien nos dirija, y no permitamos que sean los eventos los que nos mueven. Que hay que pasarles cartas de invitación, hermano, vaya al culto y es un hermano de la congregación. ¿Cómo es posible que uno tenga que pasarle una carta de invitación a un creyente para que venga al culto? De que pasa, pasa, pero no debería pasar, porque aquí estamos dándoles, honrando y dando culto al Creador. Si están aquí conmigo, hermano, le estamos dando culto al Creador. Tampoco dejemos que nos muevan las emociones, que el lugar lleno, ahí sí nos dan ganas de cantar y brincar. Y en ese programa que teníamos aquí en la confraternidad, yo miraba a muchachos jóvenes cómo brincaban y cantaban y se cantaban como a reventarse en la garganta cantando. Que eso mismo pase cuando haya 1, 2, 5, 3, 20, los que sean. Porque el culto no es para nosotros, el culto es para el dueño de nosotros, el dueño de la iglesia, el que nos ha puesto un nuevo cántico en nuestra boca. Cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, es sacrilegio. Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, es sacrilegio. Cuando honramos y damos culto a las criaturas antes que al Creador, esto es sacrilegio. Los judíos hicieron eso, hermano, y póngale cuidado que les vamos a leer esos textos. Mateo capítulo 27, verso 15 al 25. Rapidito vamos a leerlos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato trajo al más malo, el más malo frente al más bueno de toda la historia. El más malo de toda la historia, de todos los tiempos, frente al más bueno de todos los tiempos. Cualquiera diría, es muy fácil escoger. Entre este malísimo y este buenísimo, es muy fácil. Por eso Pilato se la jugó muy bien. No, cuando yo le saqué, apenas vean a este, la van a pensar 2 veces. Y sacaron a Barrabás, que era un famoso ladrón. Y reunidos ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Es decir, no tenían razones justas, sustentables para poderlo entregar. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. Por aquí aquí hay un tipcito bueno para las mujeres de la iglesia: sean buenas influencias para sus maridos. Ya, Ángela, ya puede decir amén. ¿Ah? ¿Cierto? Hermanas, no sean mala influencia para su marido. Otra vez, Ángela. Todas, a ver, ¿sí o no? No sean mala influencia. Y esta mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Pide a Barrabás, pide a Barrabás. Quién sabe, hasta de pronto los amenazaron o de pronto les ofrecieron platica. Pide a Barrabás y yo le doy esto. Persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Jesús. A Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: mándelo para la casa. Crucifícale, es el peor castigo. Avancemos. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire estos terribles, hermanos.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es mucha maldición para todas sus generaciones. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hay gente. ¿Eso no le parece a usted ni respeto a Dios? Y todavía sigue pasando. La gente sigue cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Siguen cambiando la verdad de Dios por la mentira. Siguen cambiando a Jesús por Barrabás o a Jesús por 30 piezas de plata. Pero les aseguro que nada por quien el hombre cambia a Jesucristo le llenará tanto el alma como la llena este Cristo maravilloso cuando llega a una vida, a una familia, a un corazón. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Pablo lo repite, Pedro, Hechos capítulo 3, verso 14 al 15. Pedro lo repite: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, verso 36. Por eso es que esta gente, cuando escuchó el mensaje de Cristo, al saber que habían crucificado y que habían hecho mal, de pronto por ahí estaban algunos de los que habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso les digo, gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Porque ahí estaban algunos de esos que habían gritado: su sangre sea sobre nosotros. Pero mire qué pasó con ellos después de que después de que Pedro les predicó la buena noticia del evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya lo matamos, ya lo entregamos, no hay nada que hacer, no podemos retroceder el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: espérense el juicio nomás, que Dios los va a castigar por eso. Mire el Dios tan misericordioso y tan maravilloso que tiene la iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios los perdone de eso que ustedes hicieron, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es más, Dios es capaz, si usted reconoce hoy que usted le ha fallado al Señor y que en algún momento ha irrespetado su presencia, no solamente el Señor lo puede perdonar ahorita, sino que además de eso le da un regalo. ¿Eso quién lo hace? Solo Dios. Usted sería capaz, bueno, nosotros llegaríamos hasta de pronto perdonar a alguien que nos haya hecho un agravio grande, pero darle un regalo, no, eso ya es demasiado, eso es el colmo. No, baste con perdonarlo, que dé gracias que lo perdoné, pero un regalo, y a su cumpleaños no voy, diría una persona, ¿cierto? Sin Cristo. Pero mire lo que hace el Señor: después de perdonarlo le da un regalo: y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Vale la pena y respetar a Dios? ¿Vale la pena respetar a Dios? La Biblia dice: yo honro a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo quiero que oremos al Señor. Póngase sobre sus pies, démosle gracias al Señor. Si algún hermano quiere decirle al Señor y le ha ofendido a Dios en su corazón y quiere en esta noche reconciliarse con Dios en su corazón, en su vida, incline, humille su corazón, su vida. Dígale al Señor Jesucristo que usted quiere que Él sea su vida. Alabanzas al Señor Jesucristo. Que usted quiere que Él sea su vida, que Él sea su todo, que Él sea su felicidad, que Él sea su gozo. Dígale: Señor, guárdame, Señor, de irrespetarte. Y si en algún momento lo hago, Señor, porque puedo fallar como ser humano, Señor Jesucristo, perdóname, lávame con tu sangre, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles, a guardar
tu palabra en nuestros corazones, porque tú quieres, Señor, que seamos fieles a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda tu iglesia del sacrilegio. Guarda tu iglesia del irrespeto a ti, a tu presencia, Señor. Que no seamos como los impíos, los religiosos afuera, Señor, que son capaces de hacer cualquier cosa, impiedades, Señor, frente a sus cosas que consideran sagradas, Señor. Que realmente si vamos a creer en ti, Señor, lo hagamos de verdad en nuestro corazón, honrándote y amándote con todo el corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Siéntese, mis hermanos, vamos a recibir la ofrenda. En el nombre del Señor invito a la hermana Dorita para que le sirva al Señor. En esta noche vamos a recibir la ofrenda. Vamos a ofrendar con alegría al Señor. Si algún hermano ha traído sus diezmos a la obra del Señor, puede hacerlo. Recordemos que después de la ofrenda venimos con la casita. Ofrendamos en el nombre del Señor. Aquí está también la casita, hermanos. Si algún hermano ha traído su ofrenda, su aporte a la casita, Dios les bendiga en abundancia. A los hermanos que están en la transmisión, que Dios me los bendiga. Feliz noche para todos en el nombre de Jesucristo.